Con alegría nos encontramos hoy para conmemorar con este conversatorio el 10º aniversario de la encíclica Laudato Si. No es casualidad que nos reunamos hoy en la fiesta de San Francisco de Asís, patrono de la ecología y testigo luminoso que nos enseña a vivir en armonía con la creación. Hoy no venimos solo a escuchar, sino a reflexionar, dialogar y soñar juntos caminos concretos de cuidado y esperanza para un futuro más justo. Para dar inicio a esta jornada, invitamos a Monseñor Álvaro Chordi, obispo auxiliar y vicario para la pastoral, quien nos entregará unas palabras y nos guiará en la oración. Bienvenido, Monseñor. Buenos días. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Qué alegría que se dé este encuentro, este conversatorio en nuestra iglesia de Santiago, porque ya era hora también que como Iglesia de Santiago nos fuéramos posicionando un poco más en torno a estas cuestiones que ya hoy cumplimos. Bueno, en el día de San Francisco de Asís, pues celebramos a este santo, patrono de la ecología, y también recordamos los 10 años de la encíclica de Laudato Si, que marcó un antes y un después. Yo estoy en medio de una visita pastoral en La Victoria, y entonces esta mañana temprano me puse a escribir unas palabras pues para presentar este conversatorio que con tanto cariño se ha ido preparando desde la Vicaría para la Pastoral. Pensaba que durante años, siglos, la Iglesia siempre se ha posicionado y se ha pronunciado sobre los problemas que aquejan al desarrollo del ser humano. Siempre lo ha hecho. Y lo cierto es que desde la primera encíclica social, la Rerum Novarum, en 1891, escrita por el Papa León XIII, pues la Iglesia busca ser una guía para el ser humano en su paso por la tierra. Y desde entonces hasta ahora la Iglesia seguimos no solamente redactando, ofreciendo reflexiones, pero sobre todo invitando a un cambio en el modo de vida nuestro en favor del cuidado de la casa común. Bueno, el documento de la Laudato Si es una carta encíclica que escribió el Papa Francisco en el 2015 y que está inspirada en su permanente preocupación por la preservación y el cuidado de la naturaleza frente a las muestras de destrucción también constantes de sus recursos. Si bien todas las encíclicas normalmente tienen por destinatario a los fieles cristianos, católicos del mundo, en esta ocasión el Papa, en el comienzo de la encíclica, la dirige a toda la gente. Como es un mensaje que está destinado a todas las personas del mundo, independientemente de sus creencias religiosas, como que escribe una encíclica para todos y para todas, y que en ella lo que hace es un llamado a la acción en el cuidado de la casa común, haciendo referencia a nuestro planeta y mencionando que nuestra casa común es también como una hermana en la cual compartimos la existencia y también como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Bueno, esta hermana bella que nos acoge entre sus brazos está gritando, clamando por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y también del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos ido creciendo pensando o con la conciencia de que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a explotarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido también por el pecado, se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra que gime y sufre dolores de parto. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Lo recordamos en el Génesis 2:7. Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta,
Su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura. Pues bien, la encíclica Laudato Si busca concientizar a la sociedad civil sobre el manejo consciente del patrimonio natural que aún todavía disponemos y disfrutamos hoy, pero que va mermando considerablemente conforme el ser humano demande productos naturales que pueda consumir sin importar su procedencia. Todavía seguimos disfrutando, pero a medida que vamos malgastando y erosionando los bienes y el patrimonio natural, cada día nos queda menos tiempo. Sin embargo, esta administración de recursos no puede darse sin el apoyo de una educación ambiental que busque recuperar los diversos niveles del equilibrio ecológico. De eso habla la encíclica: el interno con uno mismo, el solidario con los demás, el natural con todos los seres vivos y el espiritual con Dios. Buscamos ese equilibrio ecológico. La educación ambiental debería disponernos a dar ese salto hacia el misterio, desde donde una ética ecológica adquiere su sentido más profundo. Y luego, 8 años después, el Papa Francisco publicó la Carta Apostólica Laudate Deum sobre la crisis climática, la alarmante crisis climática, alertando que el mundo se va desmoronando y quizás acercándose a un punto de quiebre. El Papa Francisco insta a un cambio generalizado en nuestros estilos de vida, irresponsables, muchas veces ligado al modelo occidental, el cual tendría un impacto significativo a largo plazo y estaríamos así en la senda del cuidado mutuo. Dice el Papa al finalizar, dice: un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo. Bueno, pues la Iglesia de Santiago, a través de sus diversas comunidades e instituciones pastorales, han de ser espacios de formación sistémica a favor de la conciencia ecológica y también de acciones para la defensa del medio ambiente y el respeto a la vida, ayudando a la formación de una ciudadanía ecológica. A mí me alegra personalmente la convocatoria de este conversatorio: alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, cuidar la creación, nuestra misión, organizado por la Vicaría Pastoral con motivo del 10º aniversario de la encíclica Laudato Si. La ecología integral debe ser una realidad en nuestras conversaciones y en nuestras prácticas cotidianas, en nuestras comunidades. El Papa Francisco lo que hizo fue dar el puntazo de salida, ¿verdad? Pero necesitamos crecer en esta conciencia ecológica en nuestras comunidades. Estamos muy lejos de lo que viene acá, muy lejos. Y tenemos además un papel de concientización a toda la sociedad desde nuestras comunidades. San Francisco de Asís, festividad que hoy celebramos, patrono de la ecología, nos invita también a esto. Bueno, con esta actividad y también con la bendición de las mascotas en algunas comunidades, junto con nuestro pastor don Fernando, concluimos los 4 días que hemos estado celebrando el tiempo de la creación. Agradezco especialmente al Departamento de Primer Anuncio, en la persona de Gabriela, de Samuel y de todos los equipos expositores que hacen posible este conversatorio y sobre todo que nos ayudan a ampliar la mirada y la conciencia ecológica en la Iglesia de Santiago. Les invito a ponerse en pie para que oremos con una de las 2 oraciones con la que concluye Laudato Si, que es la oración por nuestra tierra. Y te voy a invitar a que la leas tú. Mejor que lo lea una mujer. Mira. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas. Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor, para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra, que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan
solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos en todas las criaturas, en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Amén. Bueno, San Francisco de Asís ruega por nosotros. Podemos sentarnos. Bueno, pues muchas gracias entonces por estar acá. Que tengamos un lindo conversatorio, que realmente crezcamos en esta conciencia ecológica, en el cuidado de la casa común, y que irradiemos por todas nuestras comunidades lo que el Papa Francisco ya hace 10 años impulsó con esta encíclica, y 2 años y 8 años después con Laudate Deum. Y nada, desearles que tengan buena jornada. Yo luego tengo que marchar al Teatro Huemul, que tenemos con jóvenes confirmandos, ahora a las 10. Y bueno, desearles un buen conversatorio y que de acá salga otra serie de iniciativas fruto de esta conversación que establezcan y que nos mueva a toda la Iglesia de Santiago en esta dirección, como también plantea las orientaciones pastorales que nuestro pastor nos regaló en Pentecostés. Muchas gracias. Para continuar, quiero invitar a pasar adelante a Gabriela Rabanales, quien moderará el siguiente momento. Le damos un cariñoso aplauso. Muy buenos días. Tal como mencionaba Claudia, mi nombre es Gabriela y hoy estaré ayudándolos a moderar este espacio de conversación. Tenemos el regalo de contar con la presencia de varios expertos esta mañana. Para iniciar esta jornada de presentaciones, quiero invitar a pasar adelante a Román Guridi, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, doctor en Teología en la Universidad Boston College, USA. En su investigación y docencia, profundiza los temas del vínculo entre las religiones y la sustentabilidad. Es autor de varias publicaciones, entre ellas el libro Ecoteología, hacia un nuevo estilo de vida. Hoy nos hablará de los fundamentos de la ecología integral. Los recibimos con un cariñoso aplauso. Donde tú quieras. Buenos días, un placer estar aquí esta mañana con ustedes. Voy a poner aquí el cronómetro para no pasarme de los 30 minutos. Y esta mañana, inmediatamente los voy a decepcionar. No les voy a hablar de la encíclica en el sentido de presentarla en su estructura, en sus contenidos, porque voy a asumir que a 10 años plazo ya la conocen y si no la han tenido tiempo de poder leerla, nada va a reemplazar una lectura tranquila, pausada, personal, pero también comunitaria de la encíclica. Así que lo primero es volver a leerla con calma, encontrar sus contenidos, su inspiración para la práctica pastoral que todos tenemos y todas en nuestras comunidades. Lo que sí les quiero hablar es qué tenemos que hacer hoy día, creo yo, en qué momento estamos a 10 años de la publicación de la encíclica, qué ha pasado en estos 10 años y qué tendríamos que hacer ahora, yo, algunos procesos fundamentales para que nuestras comunidades pastorales, nosotros de manera personal, pudiéramos desplegar una acción climática, un cuidado de la casa común que fuera bastante espontáneo. Yo ahí les puse algunas preguntas. ¿Cuál debería ser el lugar de la incidencia de la Iglesia Católica ante la envergadura de los problemas socioambientales? ¿Cómo debería posicionarse la Iglesia, mi parroquia, mi movimiento, mi colegio, mi institución frente a estas temáticas? Y cómo impulsar un discernimiento eclesial
que favorezca que las comunidades eclesiales se comprometan con el cuidado de la casa común. Yo creo que ustedes van a recibir la presentación, así que no se inquieten también, pero van a ver a veces mucha información. Lo primero es, ¿qué tienen que ver las religiones con esto? Parece que la crisis socioambiental es un problema científico, tecnológico, jurídico, tenemos que generar incentivos económicos, es un problema político, nos tenemos que poner de acuerdo los países. ¿Qué tendría que ver la religión con esto? Eso está bastante estudiado y en general se habla que las religiones, y en este caso el catolicismo también, aportan tres cosas. Primero, aportan un imaginario cultural, primera palabra rara. ¿Qué significa eso? Las religiones tienen ideas, tienen valores, tienen principios. Por ejemplo, cuando la Iglesia Católica habla del destino universal de los bienes, un principio que le parece fundamental en su tradición, le permite ahora participar, por ejemplo, a la Iglesia Católica en una conversación tan importante como es la gestión de los bienes comunes, los océanos, el aire, el agua, que no le pertenecen en definitiva a nadie, sino que nos pertenecen a todos. Una idea de la Iglesia Católica que le es propia y que le permite participar de debates que trascienden a la Iglesia. O, por ejemplo, cuando habla del valor inalienable de la persona humana, nuevamente, la Iglesia se puede acercar a conversaciones que la trascienden, pero con sus propias ideas, con sus valores, con sus principios. Las religiones también proveen, dice ahí, una praxis social, es decir, todas las religiones agrupan a sus creyentes. En el caso del catolicismo, nos agrupamos en parroquias, en colegios, en movimientos, en universidades, en ONGs, en otro tipo de instituciones, pero en comunidades eclesiales nos agrupamos. Y cuando nos agrupamos, nos hacemos la pregunta desde el origen del cristianismo, ¿cómo podemos vivir el seguimiento de Jesucristo de una manera coherente en nuestras vidas? Y entonces, en esa pregunta cabe un discernimiento de cómo vivir de una manera más ecológicamente amigable. Eso es lo segundo que dan las religiones. En tercer lugar, las religiones inciden, es decir, ejercen un poder en sus contextos. El ejemplo más paradigmático es Laudato Si. La encíclica se publicó el año 2015, pocos meses antes que la ONU definiera lo que se conoce como los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, y pocos meses antes que se firmara el Acuerdo de París, en la COP21, que regula justamente la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, un texto, Laudato Si, aporta ideas y ejerce una influencia en una conversación mundial. Lo mismo uno podría preguntarse, ¿y mi parroquia? ¿Cómo mi parroquia incide en el barrio? Imaginémonos que en mi barrio hay microbasurales. Bueno, la parroquia o las parroquias del decanato podrían organizarse para ejercer una incidencia, para ejercer una influencia a través de la municipalidad, a través de otras organizaciones e impactar a su contexto específico. Eso es lo primero. Ahí sí. A ver si me salté. En el caso del catolicismo, Laudato Si no cayó del cielo. No llegó de la nada, no es que el Papa Francisco se sentó un día y dijo voy a escribir algo sobre la ecología, sino que fue un desarrollo progresivo y de alguna manera la encíclica es una cristalización, es decir, es la conclusión de un proceso mucho más largo. Y de hecho, cuando ustedes leen la encíclica se van a dar cuenta que las notas al pie de página están citadas muchas conferencias episcopales de todo el mundo, también de Latinoamérica, que es una manera de decir yo, Papa Francisco, estoy escribiendo algo que recojo de la vida concreta de la Iglesia. No soy yo inventando un discurso, inventando una reflexión y proponiendo prácticas, sino que estoy recogiendo algo que ha estado pasando en la Iglesia Católica a nivel mundial. Ese desarrollo progresivo tiene como ejemplo a Pablo VI, que fue el primero que habló explícitamente de la cuestión ecológica. Juan Pablo II también escribió bastante sobre esto, Benedicto XVI, y luego la encíclica Laudato Si. Les pongo un ejemplo local. En 1989, Monseñor Carlos González, obispo de Talca, escribió una carta pastoral que se llama Para una espiritualidad ecológica integral.
Va, dice uno, oye, no nos acordábamos. Y comienza la carta diciendo, esta carta la escribo porque me la pidió el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal, me la pidió también los franciscanos, me la pidieron, y me la pidió el movimiento Renace, que era un movimiento a nivel nacional, la red nacional de la acción de la, se me olvidó la C, pero ecológica, ¿ya? El compromiso ecológico. 1994, el arzobispo de Santiago, Monseñor Carlos Oviedo, escribió una carta pastoral. ¿Saben cómo se llama o no? El cuidado de la casa común. 2 puntos. La iglesia ante el desafío ecológico. No vayan a pensar que Santiago le pusimos el subtítulo a la encíclica del Papa Francisco, no, pero muestra bien ese ejemplo, que ya a comienzos de los 90 la idea de la casa común y del cuidado de la casa común circulaba en la iglesia. ¿Ya? Solo por darles algunos ejemplos locales. Aquí no lo voy a explicar todo, pero simplemente lo que les quiero decir es que a veces uno dice, la iglesia llegó tarde. La iglesia llegó tarde, la ciencia ya había hablado de la cuestión ecológica, los políticos habían hablado, los movimientos sociales, las ONG, y yo digo, no es tan cierto. La iglesia desarrolló una conciencia frente a la crisis ecológica a la par, o al mismo tiempo que la conciencia florece a nivel mundial. Y entonces aquí les pongo algunos eventos o documentos mundiales importantes y cómo van de alguna manera en paralelo con la iglesia. Dicho de otra manera, lo que le estaba pasando al mundo, es decir, que el mundo se está dando cuenta que estamos en una crisis, también le está pasando a la iglesia. 1972, el primer encuentro de la ONU sobre la cuestión ecológica. 2 años antes, el Papa Pablo VI escribió en un mensaje a la FAO, este organismo de la ONU sobre la agricultura y la alimentación, un texto y donde les dice, oye, estamos frente a una crisis mundial ecológica y con el riesgo justamente de desastres que no podemos controlar. El mismo Pablo VI, el Vaticano participó de ese encuentro de 1972 y Pablo VI manda un mensaje que ustedes pueden encontrar en internet. Es una manera de decir, la Iglesia se incorpora desde el origen también en la conversación, como parte de un movimiento mundial que la trasciende. 1987, miren ahí el informe Brundtland, Nuestro futuro común, un documento muy importante a nivel mundial. Por ejemplo, es el documento que le dio como carta de ciudadanía, como que legitimó mundialmente un concepto que utilizamos hasta el día de hoy, el desarrollo sostenible. ¿Ya? Y ese documento, 1987, también habla que no estamos viviendo una crisis del agua, una crisis del hambre, una crisis ambiental, sino una sola crisis. El mismo año, Juan Pablo II escribe la encíclica Solicitudo Rei Socialis y también dedica párrafos a la cuestión ambiental. El último ejemplo, pero lo que estoy tratando de decir, que la Iglesia se interesa sobre este tema también desde hace mucho tiempo, es 1992. Dice ahí la Declaración de Río. En 1992 fue el gran encuentro de la ONU sobre la cuestión ambiental, 20 años después de Estocolmo, 1972, y fue en Río de Janeiro. ¿Ya? Y ese encuentro fue muy importante porque participaron la gran mayoría de los estados mundiales y se propuso una declaración de Río. Bueno, 2 años antes, Juan Pablo II escribió su texto, el más importante sobre la cuestión ecológica, el único que el Papa Juan Pablo II dedicó solo a la cuestión ecológica y que es un mensaje, dice ahí, paz con Dios Creador, paz con toda la creación, que lo encuentran en internet. Es un mensaje de 6 páginas y que lo emitió el 1 de enero, que es el Día Mundial de Oración por la Paz. Y después también, en 1991, la encíclica Centesimus Annus también dedica párrafos a la cuestión ecológica. Lo que estoy tratando de decir es que, a mi juicio, la Iglesia no llegó tarde, sino que la Iglesia desarrolló una conciencia progresiva sobre la crisis ecológica que ha ido a la par con la conciencia mundial, esa toma de conciencia de que estamos frente a un problema real, importante y urgente. No solamente es un desarrollo progresivo, sino que también es un desarrollo interreligioso y ecuménico. Y aquí quiero desactivar otra idea. Si antes les dije lo que quiero desactivar es la idea que la Iglesia llegó tarde, la idea que quiero desactivar ahora es que los católicos somos la punta de lanza.
Como que nosotros asumimos este tema y le estamos diciendo al resto de los cristianos y otras religiones, ya pues, pónganse las pilas, nosotros estamos liderando esto. No, no lo crean. No lo crean porque, por ejemplo, les pongo el primer ejemplo ahí, Patriarca Bartolomé I, actualmente sigue como patriarca ortodoxo de Constantinopla en Turquía. El antecesor de él, el patriarca Andreu, en 1989 estableció algo. ¿Saben qué? 1 de septiembre, Día de Oración Mundial por la Creación. Eso lo instauraron los ortodoxos. Y durante los 90, en esa década, otras denominaciones cristianas, la Iglesia Luterana, la Iglesia Anglicana, asumieron ese día como un día de oración por la creación. Después nos sumamos los católicos. Nos sumamos los católicos también a ese día de oración mundial por la creación y en conjunto con otras denominaciones cristianas, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Luterana, con el Consejo Mundial de Iglesias, se creó este tiempo de la creación, que va desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre, hoy día fiesta de San Francisco de Asís. Entonces es una iniciativa ecuménica. Les puse el segundo ejemplo, el Consejo Mundial de Iglesias, que es el organismo que agrupa a más de 300 denominaciones cristianas. La Iglesia Católica no forma parte de ese Consejo Mundial de Iglesias. Y ese consejo, en la década del 80, 1983, comenzó un proceso de discernimiento que le llamaron JPIC. ¿Han escuchado esa sigla, no? ¿No lo han escuchado nunca? Yo les voy a decir ahora. Justicia, paz e integridad de la creación. JPIC, Justicia, Paz e Integridad de la Creación. Y hoy día, a veces en arzobispados, en congregaciones religiosas, me encuentro con oficinas que le llaman justamente Justicia, Paz e Integridad de la Creación. Bueno, ese es un lenguaje que surgió del Consejo Mundial de Iglesias y que la Iglesia Católica tomó. Entonces, lo que estoy diciendo es que ha sido un desarrollo progresivo y ha sido un desarrollo ecuménico e interreligioso. El año 2024, el año pasado, en febrero, por ejemplo, el Islam publicó un texto que se llama Al-Mizan, un nuevo pacto con la creación, y que es como el equivalente a Laudato Si en el mundo musulmán. Es decir, uno también puede encontrar textos en otras religiones que muestran que la preocupación ecológica está presente también en ellas. Es decir, nosotros nos estamos sumando a un movimiento más amplio que incorpora a otras religiones y a otras denominaciones cristianas. ¿Cuál es la bajada práctica de esto? En tu barrio, en tu parroquia, conversemos también con la iglesia evangélica, si también les importa esto. No tenemos que inventar la sustentabilidad a la católica, así como que nosotros vamos a hacer la punta. No, podemos conversar con ellos, ponernos de acuerdo y vamos a encontrar que hay puntos en común que vienen desde hace varias décadas. Aparece este término, Laudato Si, ecología integral. Primero, no lo inventó el Papa Francisco. Es un término que se ocupa desde los 90 en la filosofía, en la teología, y es un término, ecología integral, que también utilizó el Vaticano antes de Laudato Si, por ejemplo, en un documento de la Pontificia Academia de Ciencias. Es decir, el Papa Francisco nuevamente está mostrando, voy a tomar algo de la tradición teológica, filosófica y del pensamiento de la Iglesia y la voy a poner ese concepto en Laudato Si. El Papa Juan Pablo II habló de ecología humana, por ejemplo. ¿Y qué es lo que quiso decir? Ojo, si está bien que nos preocupemos por el medio ambiente, no nos olvidemos de la persona humana, porque los problemas que afectan al medio ambiente afectan también a las personas. Entonces, no se trata de escoger, no podemos perder de vista también a los problemas de las personas. También el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto hablaron de ecología social. Ecología social. Oye, los problemas no están pasando solamente en el medio ambiente, sino que esos problemas afectan fundamentalmente a las poblaciones más empobrecidas. Eso está tremendamente demostrado. Es decir, las consecuencias del cambio climático, por ejemplo, afectan mayormente a las poblaciones empobrecidas. Ecología social. No perdamos de vista que de fondo en los problemas ambientales hay problemas de justicia social. Papa Francisco, ecología integral. ¿Qué quiere decir la ecología integral? Yo les voy a decir
yo creo que primero dice una cosa. ¿Qué es lo que dice? Que no podemos perder de vista esa mirada global. Que los problemas no están pasando afuera, en el agua, en el aire, en la tierra, en los océanos. Si los problemas están pasando también aquí, en formas de pensar, nuestras ideas, están pasando acá, nuestra sensibilidad, cómo vemos la realidad, cómo consideramos los bosques, los animales, al agua, y están pasando nuestras prácticas. Integralidad. Porque si no, vamos a pensar que el problema está pasando afuera, como que se dañaron sistemas naturales que hay que arreglar. No, si el problema está también en formas de pensar, formas de sentir y formas de vivir. Por eso, la ecología integral tiene que ver con esta forma de habitar el mundo, y eso son abstractos. La manera concreta en que tú vives todos los días, tú y yo. Me levanto, hago cosas, utilizo cosas, me relaciono con personas, me relaciono conmigo mismo. Entonces la ecología siempre tiene una dimensión personal. Por eso es integral, tiene una dimensión personal. Por ejemplo, ¿qué es lo que compro? ¿Dónde lo compro? ¿Cada cuánto lo compro? ¿Por qué lo compro? Por ejemplo, ¿qué es lo que voto? ¿Dónde lo voto? ¿Por qué lo voto? ¿Cada cuánto lo voto? Es una pregunta básica que no se puede hacer. Mis patrones de consumo. Eso es una dimensión personal de la ecología. La dimensión social de la ecología. Imagínense, por ejemplo, la generación de alimentos y la distribución de los mismos. En un mundo donde tenemos 800 millones de personas que están desnutridas. Es un problema social grande, pero que tiene la base también esta perspectiva ecológica, es la dimensión social de la ecología. Y por supuesto que la dimensión ambiental es la más conocida, de la que más hablamos, calentamiento global, la deforestación, la acidificación de los océanos, la pérdida de biodiversidad, etcétera. Pero ecología integral quiere mostrar justamente esta globalidad. No te olvides de las personas, no te olvides de ti, no nos olvidemos de la vida en sociedad, no nos olvidemos del ambiente y el resto de los seres y cosas. Ahí está Laudato Si, son 6 capítulos. El primero es más científico. Los que vieron científicos y científicas le dijeron, Papa Francisco, diga esto. Perfecto, yo lo voy a decir, dice. Segundo, es más teológico. ¿Por qué nos tiene que importar esto? Desde el punto de vista católico. Tercero, un análisis. ¿Dónde está el problema de base? Paradigma tecnocrático, antropocentrismo desviado, va a decir el Papa Francisco. Cuarto, les propongo una ecología integral. ¿Qué es lo que les decía? No olvidemos a las personas, a la vida en sociedad y al ambiente. Quinto, la política, la economía. ¿Qué podemos hacer a nivel estructural? Y sexto, un capítulo más personal que hay que hacer en la educación, en la espiritualidad. 4 procesos que les voy a nombrar. Entonces ahora, ¿qué es lo que habría que hacer, a mi juicio? Primer proceso. A 10 años de Laudato Si, tenemos que reconocer que los católicos y católicas nos ha costado recepcionar este documento. Y que la recepción del documento y de la práctica ecológica de la Iglesia no es homogénea hoy día. Es decir, voy a una diócesis y están muy comprometidos, tienen un montón de proyectos, vas a la diócesis de al lado y el tema ausente. Vas a una diócesis, a una parroquia y está en la educación religiosa, está en la predicación, vas a la de al lado, el tema no aparece. Hay una recepción no homogénea y de hecho, hay varios estudios sociológicos que lo que muestran es que a los católicos nos está costando vincular nuestra práctica de la fe con el compromiso ecológico. No nos parece evidente. Y también hay muchos ejemplos que muestran que sí lo estamos haciendo. Por eso les digo, no es homogéneo. Aquí está el movimiento Laudato Si, por ejemplo. Es un buen ejemplo de por qué los católicos sí nos estamos preocupando por esto. Y esos ejemplos están en sus parroquias, están en sus colegios. También, les digo, hay muchos ejemplos de, más bien, resistencias. Y eso, Laudato Si, ya lo vio. Miren las 2 citas que les pongo ahí. Laudato Si 14. Hay actitudes que obstruyen, aún entre los creyentes. Van de la negación del problema, no, si esto no está pasando, es una invención de los chinos, a la indiferencia, es un tema pero no es más relevante, a la resignación cómoda o la confianza ciega en las soluciones técnicas. Pareciera que no tiene que ver con la religión. Segunda cita, tenemos que reconocer que algunos cristianos comprometidos y orantes, bajo una excusa de realismo,
y pragmatismo suelen burlarse de las preocupaciones por el medio ambiente. Mire, suelen burlarse los católicos, nos burlamos de esto. Otras, somos pasivos, nos decidimos a cambiar nuestros hábitos y nos volvemos incoherentes. Laudato Si, al momento que está proponiendo justamente un compromiso eclesial en esta temática, reconoce que hay resistencias. Las resistencias van la indiferencia, la resignación, también hay mucha sospecha. Hay mucha sospecha en los círculos católicos. ¿Y cuál es la sospecha? Oye, si los temas ambientales han sido históricamente liderados por partidos políticos y por movimientos que no son de la Iglesia. Entonces te dicen, cuidado, cuidado. Esto es súper atrayente, pero de fondo es un caballo de Troya. ¿Por qué es un caballo de Troya? Porque al final la agenda ambiental promueve principios contrarios al catolicismo. ¿Ya? Eso yo lo encuentro mucho en distintos espacios. Bueno, Laudato Si es consciente de eso. Laudate Deum, que hablamos señor Chordi, también tiene párrafos sobre, ya, pues católicos, pongámonos las pilas, si esto también tiene que ver con nosotros. Y entonces va a llegar a esta afirmación, Laudato Si 2.17, que esto no es opcional, si esto es inherente a la fe católica. ¿Por qué? Yo ahí les puse 3 razones que la encíclica da. ¿Por qué esto es relevante? ¿Ya? Y después pueden ir a mirar todos esos números que yo les puse. La encíclica dice esto es relevante, primero, por lo que se llama la tradición de la alianza. ¿Qué es lo que es eso? Laudato Si va a decir, mira, todas las cosas son un don de Dios, todo. Y Dios estableció una alianza con toda la creación, Génesis 9. Y tú lo que tienes que hacer es respetar ritmos, respetar la interdependencia que Dios ha creado en el mundo, porque si transgredes esos ritmos, esos principios, hay consecuencias. Para ti, para el ambiente, para todas las cosas. ¿Ya? Esa es la lógica que argumenta, y vayan a mirar esos números, la van a encontrar. Segunda razón, ¿por qué te tiene que importar esto a ti como católico o católica? La perspectiva sacramental. Y Laudato Si va a decir, todas las cosas son reflejo de Dios, manifestación de la presencia divina, son revelación, ocupa la palabra, de Dios, es decir, todas las cosas, lo bonito, lo bello, lo chico y lo feo, todo, el oso panda y la hormiga, el pudú y la araña, todo es reflejo, manifestación, presencia, revelación de Dios. Y el conjunto de todo lo creado, que es interdependiente, es querido por Dios. Y entonces atentar contra la creación es atentar contra la belleza y la bondad que Dios ha querido crear. Van a encontrar ese argumento. Tercer argumento, la mirada escatológica, que están todos esos números. ¿Qué es lo que dice? Dios está haciendo algo en el mundo a través de Jesucristo, y por ejemplo ahí va a salir una cita, la encarnación de Jesucristo insertó un elemento de transformación universal. El Espíritu está actuando, y tú como católico o católica tienes que definirte. ¿Voy a colaborar con lo que Dios está haciendo porque soy el instrumento, o me voy a quedar indiferente, al margen, pasivo, pasiva? Porque Dios está haciendo algo y te invita justamente a participar de ese proyecto de transformación universal. ¿Ya? Podríamos profundizar esto, pero ahí hay 3 razones o 3 lógicas de argumentación que la encíclica desarrolla. Segundo proceso, que es lo que hay que hacer hoy día. Lo primero es preguntarse en qué estamos mi comunidad. ¿Estamos indiferentes, pasivos, estamos comprometidos, tenemos sospecha? ¿En qué estamos? Segundo, los roles. Hay un estudio de este año, le muestro ahí, que se hizo en varios países y que muestra qué le está pasando a las comunidades cristianas, no solamente a los católicos. ¿Qué nos está pasando? Y perdón que lo tomé del artículo, por eso está en inglés, pero dice, primero, hay comunidades que están liderando. En ciertos contextos hay comunidades católicas o cristianas que están liderando las transformaciones. Son poquitas, pero hay. Segundo, hay comunidades que están siguiendo tendencias que están pasando en su país. Por ejemplo, nuestra parroquia instala paneles solares. Bueno, estamos siguiendo una tendencia, instalamos un sistema de reciclaje. Ya, no somos nada tan creativos, eso está pasando en todas partes. Nos estamos sumando, estamos siguiendo un proceso más transversal. Tercero, los observantes pasivos. Y el estudio dice, acá está la mayoría de la gente. Estamos como mirando lo que está pasando en el mundo, en el país, como que nosotros no nos decidimos a hacer nada,
Y cuarto, también hay comunidades que prohíben, dice, que como que son las más duras, ¿no? Esta cuestión no tiene nada que ver con el catolicismo. Es una moda verde, pero va a pasar. Y dicen, aquí está, en el grupo que observa pasivamente como la brújula hacia dónde se va a mover, si nos decidimos a cambiar o no. Y dice, ¿qué es lo que afecta a las personas? Afecta, por ejemplo, la teología de su comunidad. Si en mi parroquia, el párroco, la religiosa, tiene una teología que apoya estos temas, nos movilizamos. Si más bien lo critica todo, la comunidad se siente un poco amenazada. Segundo, dice, el apoyo interno. Si nos van a respaldar las autoridades del movimiento, del colegio, de la universidad, de la ONG. ¿Están apoyando esto o no? Tenemos recursos económicos, de personal, gente que entiende estos temas. Ahí somos capaces de ejercer una influencia en nuestro barrio, en nuestra comuna, en nuestra ciudad. Y por último, las condiciones sociales. Es decir, si estoy en un país que este tema es relevante, obviamente la Iglesia Católica tiene mayores posibilidades de también sumarse a procesos más grandes. Tercer proceso, porque me quedan 3 minutos, entonces calma. Tercer proceso, hay que apuntar a lo local. ¿Ya? Está bien el oso polar, que se está derritiendo el polo y que lo vemos flotando en un hielo y eso nos conmueve, eso está bien, pero hay que pensar en los problemas socioambientales de tu barrio, de tu ciudad, de tu país. Está bien sumarnos a causas mundiales, por supuesto, pero no podemos perder de vista lo local. Porque, por ejemplo, el problema de la crisis hídrica del agua es un problema mundial, pero se expresa localmente de formas diversas. No es lo mismo estar hoy día en Copiapó, Vallenar, que estar en Puerto Montt, en relación al agua. El problema del manejo de los residuos, la basura, es un problema mundial, pero se expresa localmente. No es lo mismo estar en Santiago hoy día que estar en Tiltil, que es una zona de sacrificio, o estar en Chiloé, que tiene grandes problemas con el manejo de la basura. Entonces hay que apuntar a lo local para preguntarse cuáles son los problemas socioambientales más presentes en mi contexto. Y para eso tenemos que informarnos científicamente, traer a expertos y expertas que nos cuenten qué es lo que está pasando, asociarnos con otras instituciones, ONGs, asociarnos con otros movimientos cristianos también para tener una acción relevante de transformación de la sociedad. Y el último proceso que les pongo, activar discernimientos eclesiales. Eso es lo que hay que hacer hoy día. Es decir, no basta el recetario. ¿A qué me refiero con eso? Pongan en Google, ¿qué puedo hacer para llevar una vida más sustentable? Van a salir un montón de ideas. Hagan eso, hagamos eso. Cambia las ampolletas de tu casa, instala un sistema de reciclaje, preocúpate del uso del agua, etc. Hay que hacer todo eso. Pero no basta con el recetario, porque si no, hacemos 2 o 3 cosas y nos sentimos tranquilos. No, yo ya asumí esto, yo reciclo en mi casa, yo me preocupo de cerrar la llave. Y nos da la impresión de que ya resolvimos el tema, cuando en realidad tenemos que activar discernimientos personales y comunitarios, donde nos tenemos que hacer preguntas localmente, ¿qué podemos hacer distinto? ¿O qué deberíamos hacer distinto? ¿Con quiénes nos tenemos que asociar? ¿Qué problemas o desafíos queremos enfrentar en mi barrio, en mi comuna, en mi ciudad? Y que son más relevantes desde el punto de vista de los desafíos socioecológicos. Y miren la última palabra, esperanzadoras, las acciones. Porque también tenemos que preguntarnos cuál es el discurso que vamos a asumir públicamente. Y creo yo que Laudato Si propone una palabra tremendamente esperanzadora, que confronta catastrofismos, discursos tremendamente como oscuros, que nos presentan un futuro muy terrible, y frente a eso no se trata de negar, no es cierto, no se trata de una actitud como de taparnos los oídos, pero sí no perder de vista la importancia de la acción nuestra, de las personas, de las comunidades, que efectivamente también podemos afectar a los cambios estructurales, políticos, jurídicos, económicos, y mantener una mirada de esperanza. Están los 30 minutos, me quedan 5, chuta, me alargaron. Entonces, haber sabido, me apuré mucho. Lo voy a decir entonces, ahora como resumiéndolo. Lo que les estoy diciendo es lo siguiente. Primero, Laudato Si es un documento maravilloso. Es un documento maravilloso que recoge una tradición de la Iglesia.
Y esa tradición de la Iglesia comienza fundamentalmente en la década del 70. Son documentos y son comunidades que se movilizan en sus contextos frente a diferentes desafíos socioambientales. Proyectos mineros, proyectos sobre el agua, proyectos sobre el acceso a la tierra, proyectos sobre la generación de alimentos. Entonces Laudato Si viene a recoger la vida real y concreta de la Iglesia durante 50 años. Lo que pasa es que no siempre nosotros y nosotras conocimos esa historia, pero está ahí. Segundo, recoge una historia, pero Laudato Si también es fruto de un proceso interreligioso y ecuménico. En esto no estamos solos, no somos los pioneros, sino que vamos de la mano con otras religiones y también con otras denominaciones cristianas, que también les importa esto. Y entonces tenemos que mirarlas y asociarnos con ellos, porque las religiones tenemos algo que aportar específico frente a este problema. La ONU, por ejemplo, tiene un departamento que se llama Fe y Cambio Climático, donde intenta justamente mostrar de qué manera las religiones pueden aportar a nivel mundial a una transformación de las personas y de las estructuras. Tercero, Laudato Si responde a la pregunta ¿por qué te tiene que importar esto? A ti, a mí, como católico, católica. Responde con una argumentación que es la tradición de la alianza, con la perspectiva sacramental y esta mirada escatológica. Vayan después a leer esos números que les puede interesar. Y cuarto, digo yo, ¿qué es lo que hay que hacer hoy día? Primero, darnos cuenta de que no estamos recepcionando este discurso de manera homogénea. Todavía hay resistencia, hay sospecha, hay indiferencia, todavía hay eso. También hay proactividad, compromiso, muchos proyectos. Ambas cosas están pasando. Entonces hay que partir preguntándose, en mi comunidad, en mi parroquia, en mi movimiento, en mi colegio, en mi diócesis, en mi decanato, ¿qué está pasando? ¿Es más preponderante la acción? ¿Es más preponderante la indiferencia, la sospecha? ¿Qué está pasando? Intervenir primero ahí. Segundo, lo que les decía, informarnos de manera local. Apuntemos a algún problema socioambiental local de nuestro contexto. Si yo estuviera en Atacama, por ejemplo, me importaría mucho el vertedero de ropa que hay ahí. Eso está pasando allá, no en Santiago. Pero si yo estoy, por ejemplo, en Santiago, les diría yo, ¿cuáles son los problemas socioambientales más importantes que podemos enfrentar? No sé, por ejemplo, personas en situación de calle, o el problema del manejo de los residuos, la basura. Pero apuntar a lo local informándonos, asociándonos. Tercero, lo que les decía ahí es la importancia de los discernimientos. No basta con hacer una lista de prácticas concretas, sino que hay que atreverse a hacerse la pregunta de manera personal, comunitaria y eclesial de qué podríamos o deberíamos hacer distinto para transformar también estructuralmente la sociedad, cambiar leyes, cambiar la economía, cambiar la política, cambiar nuestras comunidades, porque necesitamos acciones a nivel personal, comunitario y también estructural. Y las personas podemos incidir también a ese nivel. Bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. A Román le agradecemos esta presentación donde nos invita claramente a discernir y a vivir una conversión ecológica y hacerlo desde ahora un estilo de vida. Muchas gracias. Le brindamos un fuerte aplauso. Para continuar reflexionando esta mañana, queremos invitar a Gonzalo Quivira y a Cristian Matamala, ambos miembros del movimiento Laudato Si. Cristian es magíster en educación, tiene un posgrado en gestión ambiental y en gestión de riesgos formado por la ONU. Actualmente participa de diferentes iniciativas a nivel mundial en diversas organizaciones y comunidades, donde se desempeña como mentor y líder climático en el proyecto de realidad climática, miembro y referente en español de la Red Internacional de Pesquisa Resiliencia Climática, RIPERS, embajador y representante
en Latinoamérica de la Red Global de Futuros Posibles CIC, entre muchas otras funciones. Gonzalo, por su parte, es comunicador social, profesor de religión católica y magíster en educación. Desde hace más de 40 años participa en la comunidad de la Catedral de Milipilla, donde ha crecido al alero de la iglesia. Se ha desempeñado como director de comunicaciones y profesor en colegios. Actualmente es secretario académico del Instituto Escuela de la Fe de la Universidad Finisterra y coordinador nacional adjunto del movimiento Laudato Si en Chile. Recibimos a estas dos personas con un fuerte aplauso. Gracias, buen día. Y bueno, ya estábamos comentando un poco, estaba muy pendiente de lo que decía Román también. De manera personal también me impactaron algunas otras que el 2008, si no me equivoco, Monseñor Luigi Infanti de la Mora hizo un documento que se llama Danos hoy el agua de cada día, algo así era. Precioso documento que nos llamaba la atención. Y él decía que en la zona austral del país está la reserva más grande de agua dulce del mundo y es donde es más cara el agua que en todas partes del mundo. Entonces era una contraproducencia increíble, increíble. Y después, el 2012, la Conferencia Episcopal de Chile sacó Florecerá el Desierto, creo que se llama también, precioso documento. Como para complementar un poco lo que nos dejó tarea Román, porque tenemos que todos nosotros ir desempolvando esos documentos y estudiando al respecto. Bien, en forma general, nos vamos un poco a dividir la presentación, pero vamos a comentar también algunos elementos. El tema también del diagnóstico de este cambio climático global y sus consecuencias locales. Si bien lo conversábamos con Cristian, nosotros también no nos gusta mucho, lo mismo que decía Román al filar, no nos gusta ser mucho alarmistas, no nos gusta lo que todo el mundo puede encontrar en internet, un montón de charlas y en YouTube de lo que está pasando con los problemas climáticos, sino que en realidad, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer con eso? Y eso es súper importante. Y un dato no menor, hoy día es el día de San Francisco, la iglesia hoy día celebra, a pesar de que ayer fue el día de su muerte, los franciscanos celebran el tránsito de San Francisco el 3 de octubre, pero sin embargo, hoy día la iglesia celebra a este santo que hace muy poco, 40, 50 años atrás nomás, fue nombrado recién el patrono de la ecología para la iglesia. Y quiero un poco comentarles porque San Francisco de Asís es el santo o uno de los santos más conocidos de la iglesia, pero a la vez es uno de los muy mal conocidos, porque también lo cuento y lo digo, San Francisco de Asís no es lo que hoy comprendemos como ecología. Generalmente para nosotros el término ecología es súper utilitarista. Es decir, si yo les preguntara, ¿por qué necesitamos cuidar el planeta? Para sobrevivir, para que nos sirva a nosotros, para dejarle algo mejor a nuestros hijos, etc. Bueno, esa no era la motivación de San Francisco. Él no buscaba nada para él. Nosotros somos muy utilitaristas en nuestro mundo ecológico. Muy utilitaristas. Él, de verdad, sentía una conexión con todo lo creado. Es decir, él decía, miren el Génesis, todo fue obra de Dios. Toda la creación es obra de Dios. Por lo tanto, en toda la creación podemos encontrar a Dios. Toda la creación, todas las criaturas, todas las cosas nos hablan del Creador. Por lo tanto, puedo encontrar a Dios en cada lugar y en cada criatura, no importando su credo, su cultura. Y eso nos lo enseñó. Por eso hoy en día San Francisco de Asís es un santo que también muchas otras culturas y denominaciones religiosas le tienen mucho cariño especial. Justamente por eso, porque nos ha invitado a esta conexión, tal como lo dicen algunos documentos, como lo dijo el Laudato Si,
todo está conectado. Todo está conectado en esta gran simbiosis universal de la creación. Por lo tanto, lo que le afecta a otra criatura termina afectándonos a nosotros. La típica pregunta de hace algunos años atrás, ¿y por qué si se acaban las abejas nos vamos a morir nosotros? ¿Qué tengo que ver yo con ella? Todo nos afecta. Todos estamos conectados. Y eso es la mirada que hoy día yo los invito, porque la Laudato Si, el documentos magisteriales de la Iglesia generalmente no son muy abiertos a las otras comunidades. Generalmente dice a todos los creyentes, y resaltan los documentos a todos los creyentes. Bueno, la Laudato Si no fue escrita por el Papa Francisco a todos los creyentes, sino al mundo entero, al mundo entero. Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar también a vivir de manera particular. Entonces, todavía no sé cuál es, ahí sí. Cortito de la Laudato Si, el cambio climático es un problema global con grandes dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. ¿Cierto? El cambio climático afecta a nuestro planeta, los glaciares, ustedes saben, se están también derritiendo, el nivel del mar aumenta, distintos problemas. Ahí anda dando vuelta el oso polar, donde parándose, ¿cierto? Buscando dónde posarse. Está el problema del aumento de las temperaturas. El calentamiento global genera sequías y alteraciones climáticas severas, ¿ya? Yo lo decía en el principio, yo soy de una zona de Melipilla, y allá también hay una de las comunas que se llama San Pedro, que no es San Pedro de la Paz de allá del sur, sino San Pedro a secas, y lleva 10 años declarada emergencia climática, porque todos los años la gente tiene que vivir y tiene que sobrevivir con camiones aljibe. Y es una zona eminentemente agrícola. Las frutillas principalmente son muy conocidas en esa zona y todos las cultivan. Y la verdad, se posicionaron hace varios años atrás muchas empresas nacionales allá de estas faenadoras de alimentos y empezaron poco a poco a ir desapareciendo las napas subterráneas y empezaron a desaparecer los canales de regadío y así fue como también todo fue cambiando, ¿cierto? Como decimos en la zona, todo cambia y todo varía. Las olas de calor extremas están aumentando en frecuencia y duración, ¿cierto? Lo que representa también un grave peligro para la salud pública y también, por supuesto, para nosotros y para los ecosistemas en general, ¿ya? Esto es algo que lo estamos viviendo y en las noticias vemos ya los grandes cambios que hay en muchos países, dependiendo si están en temporada de verano o de invierno, pero ya los graves calores y los grandes calores que están padeciendo y los extremos fríos, ¿cierto? Es decir, está cambiando esto. El deshielo de los polos, también el impacto del calentamiento global en los glaciales y su repercusión. Esto es muy importante. Chile tiene una gran parte de su país que es territorio antártico. Generalmente no lo consideramos. De hecho, les doy un dato freak. ¿Sabían ustedes dónde está la mitad de Chile? La mitad de Chile está en Punta Arenas. La mitad de Chile, porque nosotros llegamos hasta la Antártida. Y hay un hito, ahí está la Virgen de María Auxiliadora. Es también al lado, sí, hay un hito ahora de María Auxiliadora. ¿Cómo? La Virgen Milagrosa, sí, pero son las hijas de María Auxiliadora que están ahí, pero ahí está la Virgen, ahí con un hito, marcando la mitad de Chile. Ella es de la zona, así que por eso sabe que estoy hablando la verdad. Claro. Pero poca gente sabe que la mitad de Chile está en Punta Arenas. Piensan que ahí termina Chile. ¿Se fijan? Entonces también nosotros tenemos algo importante que decir en torno a los polos. El aumento del nivel del mar es una consecuencia también del cambio climático que afecta gravemente las ciudades costeras, incrementando el riesgo de inundaciones y de, por supuesto, la erosión. Y, por supuesto, los eventos climáticos extremos. El cambio climático provoca tormentas más intensas y sequías severas a nivel global. Pero ante todas estas realidades, nosotros tenemos que ver
qué es lo que nosotros también podemos ir haciendo y podemos ir cambiando. Y a mí de manera personal, de manera particular, me cuesta mucho hablar del tema ecológico. Lo quiero, lo amo, pero me cuesta mucho. Y me cuesta porque me siento como en el Evangelio, tratando de mirar la viga en el ojo ajeno, o la pajita en el ojo ajeno, para no mirar mi tremenda viga, ¿cierto? Entonces tenemos un tejado de vidrio, porque la verdad es que todos nosotros, todos los días a veces hacemos muchas cosas que podrían ser mejor para el ambiente y para la ecología. Eh, por ejemplo, algo que nos gusta mucho, un solo dato nomás, algo que nos gusta mucho, sacarnos fotos. ¿Saben ustedes cuánto contamina cada foto? ¿De verdad lo saben? ¿Cuánto contamina todo lo que ustedes tienen en su celular, guardado sin usar? ¿Cuánta agua gasta todos los servidores y los data centers que hay para mantener toda esa información? Cada vez que buscamos en internet, usamos inteligencia artificial, todo lo que contamina, yo creo que no lo hemos medido, pero a mí me da pavor, me da pavor. El tener ropa en exceso es parte de la contaminación y es parte de los gastos innecesarios y un montón de otros elementos. Entonces, tenemos un tejado de vidrio tan grande que uno trata de hacer lo menos posible. Yo cuando estoy con un grupo saco fotos, ya le pido una foto, pero le digo, ¡una foto! ¿Por qué me tiráis 10? Estamos acostumbrados a dejar el dedo metido. Entonces, importante a tener presente esos elementos, que son cosas súper básicas, pero que nos afectan a todos. ¿Ya? Que nos afectan a todos. Y también, por supuesto, el impacto en la biodiversidad. El cambio climático y la extinción de especies marinas y terrestres es súper importante. ¿Ya? Chile, a lo largo de todo Chile, tenemos costa. Y por supuesto, tan grande o más grande aún que nuestra gran biodiversidad y nuestra flora y fauna es los diferentes biodiversidad marina que podemos encontrar. El impacto en las comunidades vulnerables y la justicia socioambiental. ¿Quieres intervenir o al fin después? Ya. La degradación ambiental y la degradación humana y ética están íntimamente unidas, nos dice Laudato Si, en el número 56. La degradación ambiental y la degradación humana y ética. ¿Ya? Por lo tanto, no van distintas, van en el mismo carril, van de la mano. Por lo tanto, para preocuparnos de las cosas del hombre, para preocuparnos de las cosas también de la ética, para preocuparnos de nuestro cuidado, necesitamos preocuparnos también de la degradación ambiental y del cuidado del medio ambiente. La justicia social también significa reconocer que el cuidado de la casa común es también un asunto de derechos humanos. Y esto pocos a veces lo tienen en presente. El cuidado de la casa común es también un derecho humano. Y gran parte del mundo vive en grandes ciudades que están muy contaminadas. Yo no sé si también se habían preguntado cómo afecta esta contaminación, por ejemplo, ambiental, en la vida de las personas, y no solo en la calidad de vida, sino también en la extensión de vida. Hay varios estudios que dicen que ya la contaminación ambiental le está quitando años de vida a las personas que viven ahí en esas ciudades. Le está quitando años de vida. ¿Ya? Por lo tanto, es importante tener presente porque nos está afectando más de lo que nosotros creemos. Proteger al ambiente es también proteger a los pobres, porque el aire sucio, el agua escasa, la tierra agotada, siempre afectan primero a los más vulnerables. ¿Ya? Afectan primero a los más vulnerables. Y eso es parte importante de nuestro quehacer, porque los vulnerables también son aquellos por los cuales el Señor Jesús nos ha invitado a tener sentimientos como Él, es decir, a imitación de Jesucristo. Como lo decía el Padre Hurtado aquí mismo en nuestro país, ¿cierto? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Ante estos problemas, ante estas dificultades, ¿qué haría Cristo en mi lugar? La crisis ecológica no golpea a todos igual, porque generalmente los que menos contaminan son los que más sufren. ¿Ya? Los que menos contaminan son los que más sufren, porque además también no tienen muchas veces cómo lograr que estos impactos sean minimizados y
y por supuesto los medios a su alcance no lo permiten. Y también hay una desigualdad ecológica en torno a una pobreza sumida. El impacto más grave de las alteraciones, dice el Laudato Si, de las alteraciones ambientales, lo sufre la gente más pobre. La ecología sin justicia se vuelve un privilegio, pero con justicia se vuelve una esperanza compartida. ¿Ya? Y qué bonito ahora, en este jubileo de la esperanza, que sea parte nuestra, de nuestra esperanza también, no solo que podamos pensar en un mundo mejor y en un mañana mejor, sino que de verdad como lo hacía San Francisco, no por un tema utilitarista, recuerden, no por dejarle una casa mejor a nuestros hijos, no por vivir más años nosotros, sino que porque de verdad todo es parte de la obra de Dios. Por lo tanto, todo está a nuestro cuidado y no solamente, así como generalmente nuestras catequesis nos dicen, a nuestro servicio, así como para servirnos de ello, pero no preocuparnos qué pasa con ello, ¿ya? Sino que todo está conectado. No todos contaminamos lo mismo, unos pocos acumulan lujos y emisiones, mientras millones también apenas sobreviven. Son algunos de los elementos que nosotros sabemos que generalmente es así, pero no podemos pensar en menos. Por ejemplo, el otro día leía, ¿ustedes saben cuánto, por ejemplo, una película de Netflix contamina? Ver una película, 2 horas de Netflix, es lo mismo que pegarse un viaje de Santiago a La Serena o de Santiago a Chillán. Es decir, más de 500 kilómetros de contaminación en vehículo. Una película de Netflix. No estoy diciendo que no veamos Netflix, ¿ya? Porque a lo mejor casi todos lo vemos. Pero hay que en todo aprender a ser consciente y aprender a cuidar las cosas como son, ¿cierto? Generalmente a veces nos quedamos prendidos con todas las cosas, nos quedamos dormidos, perdón, con las cosas prendidas y no nos damos cuenta de estos detalles. La desigualdad ecológica se ve cuando un país usa agua para enfriar servidores, mientras otros no tienen agua para beber. Ahí se ve una gran desigualdad en nuestro continente y en nuestro mundo entero, que no puede ser posible, ¿cierto? Que mientras algunos apenas están tratando de sobrevivir, otros tampoco seamos indiferentes ante el dolor ajeno. Y finalmente, la primera parte de compromisos concretos que cualquier persona puede asumir. Uno, yo los invito a extender la vida útil del celular. ¿Saben cuánto gasta un celular? O incluso lo que más gasta un celular es la elaboración del celular. Por lo tanto, no hay que cambiarlo todos los años. Hay que extender la vida útil lo más posible. Hacer limpieza mensual de las fotos y de los archivos. ¿Ya? Hacer una limpieza de verdad. Y aunque lo sigas guardando en la nube, sigue contaminando igual. Aprende a guardar en discos duros de manera offline y no mantengas todo siempre ahí en la nube. 3, configurar los streaming conscientes, lo que les decía yo, por ejemplo, de Netflix y muchos otros, ¿ya? Porque de verdad gasta mucho. Hace muy poco, a mediados de año, hubo un boom en Internet con la inteligencia artificial, donde todos andaban haciendo estas imágenes y inteligencia artificial y todos ponían en sus perfiles de redes sociales las imágenes hechas con monito animado, etcétera. Y después alguien empezó a decir, yo ya no hago porque ustedes saben cuánto está gastando la inteligencia artificial por hacer todo eso. Y de verdad salió, bueno, tal vez no es tanto, pero si sumamos todos los pesitos y todo lo que va cayendo, a nivel mundial es bastante. Reducir las compras de ropa innecesaria, ¿ya? De verdad, eso también es parte de la ecología integral. No comprar lo que no necesitas. No comprar de verdad lo que no necesitas. Ay, pero es que estaba en oferta y el por si acaso. Por si acaso, ¿ya? Oye, Gaya, aprovecha si son 2 por 1. No, yo quiero 1, no quiero 2, po. Cuidar la calefacción del hogar, ¿ya? Eso es súper importante. Ahorrar agua y energía en lo doméstico, apoyar instituciones y proveedores sostenibles, practicar un ayuno digital semanal, eso no es malo, nos hace bien también al corazón, a la mente, al espíritu. Practicar un ayuno digital, dejar de consumir ciertas cosas. Hace poquito, no sé si fue la semana pasada, que también fue el día sin automóvil, que en muchas partes se promueve. Ojalá sea una vez a la semana, no una vez al año. ¿Ya? Ojalá podamos hacer ese esfuerzo. Educar con el ejemplo,
que es lo que hacía Jesús también. Por eso Jesús hablaba con autoridad, porque él no era cura gatica, que predica y no practica. Por eso que es importante, y para mí es difícil hablar de ecología, porque, como les digo, todos tenemos un tejado de vidrio, ¿ya? Ahí siempre me acuerdo cuando educar con el ejemplo, uno de los últimos ejemplos que voy a dar. En una de las biografías de Mahatma Gandhi, hay una señora que va con su hijo pequeño que había nacido con diabetes gestacional en esos años, hace ya bastantes años atrás, inicio del siglo XX, por lo tanto no se conocía muy bien todo el tema de la diabetes gestacional, pero se sabía que el azúcar le hacía mal al niño. Y va donde Mahatma, que todos le hacían caso y era respetado, y le dice: Mahatma, dígale por favor a mi hijo que le hace mal el azúcar, que no tiene que comer tanto dulce. Y Mahatma le dice a la señora: vuelvan 15 días. Y se fue extrañada la señora: ¿qué pasa? ¿Por qué voy? Bueno, volví a los 15 días. Hola Mahatma, ¿cómo está usted? Volví. ¿Le puede decir ahora sí a mi hijo que no puede comer azúcar? Niño, te hace mal el azúcar, no comas tanto. Y la señora se acercó y le dice: ¿y por qué no le dijo eso hace 15 días atrás? Porque hace 15 días atrás yo comía azúcar. ¿Me siguen, cierto? Con el ejemplo. Y finalmente, el último, conectar la espiritualidad con lo cotidiano. Es importante entonces, como San Francisco, que en todo y en todos podamos encontrar a Dios, porque todo nos habla de Dios. Buenos días. Primero agradecer que todos estén acá. A todos y a todos siempre es complejo un día sábado de la mañana, para algunos levantarse muy temprano. Yo creo que ustedes se levantan muy temprano. Yo también. Yo vengo de muy lejos. Yo vivo en la ciudad de Tomé, la Bella Concepción. Esa es mi ciudad natal. Yo viví muchos años en el extranjero por las labores que hago. Y volví hace un año. ¿Y dónde volví? Donde nací, mi ciudad natal, Tomé. Me encanta, es una maravilla. Para los que no la conocen, lo invito. No soy embajador turístico, pero lo invito a conocerla. Yo soy una persona muy de vivencias. Entonces yo voy a pedir un par de cosas y voy a pedir que ustedes me den el voto de confianza para que me ayuden y compartan ese proceso. Lo primero que voy a pedir, si es posible, que podamos apagar la pantalla, porque ya con eso estamos economizando electricidad y estamos economizando de acuerdo a lo que justamente estaba planteando Gonzalo, que es para practicar con el ejemplo. O sea, no podemos hacer cosas y decir cosas si no la practicamos todo el tiempo. Y aquí la invitación es vivir lo que decimos, vivencias. Entonces yo voy a pedir que todos, primero, como esta práctica, tenemos que convivir y vivir en comunidad. Yo les pido que realmente lo hagamos, porque hay mucha separación entre nosotros. Entonces voy a pedir a los que están más allá que se acerquen más acá y viceversa, porque vamos a hacer un ejercicio en el cual necesitamos tomarnos las manos, todos. Y para ello necesitamos estar juntos, o por lo menos cerca. Entonces, el primer voto de confianza que pido: cuidado con los cables, cuidado con los cruces, porque tenemos que estarnos y ser un solo ente que vamos a estar conectados esta mañana. Muchas gracias por ese ejercicio. Ya, por lo menos ya estamos generando confianza. A mí me ha tocado trabajar y convivir con los pueblos originarios en varios países y en varios lugares. Y uno de los elementos que es gravitante para entender cómo en la cosmovisión de los pueblos originarios es primero generar lazo de confianza. Yo no puedo conversar con nadie si primero no confiamos en el otro. Entonces lo primero, ese voto de confianza, que acepten de que esta vivencia va a ser disruptiva si lo quieren, diferente al resto, es un poco la apertura. Ahora quiero que se tomen las manos, todos. Si se pueden conectar entre fila y fila, mejor, pero si no, basta con que cada fila se conecte. Ya. Segundo, que voy a solicitar que cierren los ojos. Vamos a viajar un poco, vamos a tener una experiencia diferente
pero al mismo tiempo muy, muy conocida. ¿Ya? Recordemos que nosotros no somos una especie que vivimos fuera de la naturaleza. Somos naturaleza. Somos parte y ella nos necesita como nosotros a ella. Por lo tanto, cada sentimiento, cada olor, cada sonido, cada sensación, cada emoción va a incidir, va a afectar, para bien o para mal, esa relación que tenemos con el todo. Lo que escuchamos no es algo extraño. No es diferente a lo que ustedes ya han escuchado muchas, muchas veces. En muchos lugares donde han visitado, donde se han calmado. Y aquí una invitación para todos y todas. El viaje tiene que sentirse y vivirse amorosamente. Cuando ustedes sientan que no está siendo amoroso el viaje, que se están estresando, que están sintiendo un peso, una carga o una obligación en lo que están haciendo, pausa. Y reconéctense con los sonidos, los olores o las sensaciones que lo hacen retornar a que somos parte y incidimos en la naturaleza. Estos sonidos los grabé hoy en la mañana antes de salir del lugar donde estoy, aquí en Santiago. No tienen que viajar a la Patagonia chilena para escuchar esto. Cada árbol, cada lugar está todo el tiempo comunicando. Y uno de los graves problemas que tenemos es cómo estamos comunicando lo que para nosotros sí es importante. La comunicación es básica en esto. En este momento ustedes se están comunicando hacia adentro y a través de la toma de manos a cada uno de los entes que están dentro de este lugar. Y esto lo pueden hacer todo el tiempo, 24/7, en cualquier lugar. En el reflejo del agua, mírense y díganse qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo y cómo me está afectando o cómo lo estoy disfrutando lo que estoy haciendo. Porque sin eso, la receta no está completa. Sin ese proceso individual primero y después colectivo, estamos cayendo mucho en el camino, con depresión, con síndrome de burnout, con estrés, que no es parte del camino, no es parte del viaje. El viaje que convida y que invita la encíclica y cualquier corriente de buena voluntad, como el Papa Francisco a través del Laudato Si y del movimiento nuestro que hacemos, es a entender que tenemos que estar bien para poder que nuestro entorno reciba ese bien. Si no, no estamos haciendo bien el ejercicio. Los que quieran mantenerse tomados la mano, ningún problema. Ahora pueden abrir los ojos y vamos a hablar de elementos que tienen que ver con esta misma reflexión, porque esto lo que hemos hecho ahora es una reflexión. No es algo extraño, no es ni terapéutico, ni tampoco es que tiene que ir a un psiquiatra, un psicólogo para entender que esto es importante. Y esto no lo hacemos. ¿Cuántos de ustedes hicieron hoy en la mañana este ejercicio antes de salir de sus casas? Que levanten la mano. Una de las cosas que a mí me gusta hacer, yo desarrollo una de las charlas que más desarrollo es una charla que se llama Sostenibilidad desde el Ser. ¿Y por qué la desarrollé? Cuando llegué a Brasil, yo viví varios años en Brasil y tengo una relación con Brasil bastante fuerte porque desde el 2005 que conocí Brasil, a raíz del Foro Social Mundial que se realizó en Porto Alegre, en Brasil, que me invitaron, yo sentí que Brasil era una cultura muy interesante y
terminé casándome con una brasileña, terminé teniendo un hijo que tiene dualidad de nacionalidad y que ahora vive en Brasil. Y una de las cosas que me asombró cuando llegué a Brasil es encontrarme con muchos colegas, con muchos ingenieros, líderes ambientales en diversas organizaciones como la UNICEF, la ONU Brasil y otras, que estaban cayendo enfermos. Muchos de ellos con síndrome de Burnout. No sé si ustedes han escuchado alguna vez ese término. El síndrome de Burnout también es conocido como el del trabajador apagado o trabajador quemado, que es que tiene tanto estrés y tanta carga emocional que guarda que empieza a tener cortocircuito a nivel neurológico. Y esos cortocircuitos provocan que las personas se quedan bloqueadas. Tengo colegas que al día de hoy, después de 3, 4 años de terapia de diferentes tipos, todavía no recuperan el 100% de eso. ¿Y por qué? Porque no están conectados con su proceso interno. Entonces la invitación, cuando el Laudato Si habla de ecoespiritualidad, cuando hablamos de ecoconversión, estamos hablando que tenemos que convertirnos, pero que ese proceso tiene que ser saludable. Saludable. Y por eso que creé esa charla que ya se ha propagado por varios países, que un poco a cómo entender, y de hecho la ONU lo entendió el año pasado. La ONU, a raíz de la cumbre de París, el 2015, creó lo que se llama los ODS, o el Acuerdo París, los ODS. Los ODS, a recuento de este año, llevamos recién el 18% de avance. Y tenemos que terminar el 2030 con el 100% para tener mayores posibilidades de poder avanzar a mejorar y restaurar nuestra relación, como bien lo decía Román, nuestra relación con nuestro entorno, con la naturaleza, con quienes somos nosotros. La tecnología es una parte, pero solo una parte. Si nosotros no entendemos cómo relacionarnos de buena forma, esa parte no tiene mucho sentido, porque la tecnología no entra en esa línea, no nos ayuda en esa línea. Y ahí hay un elemento que es muy relevante que a muchas personas nos ha tocado vivir, que es la salud mental en este proceso de sostenibilidad. Apareció términos como la ecoansiedad, aparecieron muchos términos que están relacionados con esta línea, pero es muy relevante entender que por muy desafiante que sea lo que estamos viviendo, siempre tenemos que mantener esa felicidad de tener la oportunidad de despertarnos y respirar todos los días. Y eso nos olvidamos. Y aquí viene otro elemento que también es muy grato entenderlo. Uno tiene que ser grato por el solo hecho de respirar, porque hay gente que no tiene esa posibilidad. Ustedes saben que hay países y hay ciudades en diferentes partes del mundo donde la gente tiene que incluso dormir con mascarilla, porque el aire es tan viciado que ni siquiera dentro de sus casas pueden sobrevivir con el aire que hay y tienen que estar permanentemente con mascarillas. Hay personas que, como bien lo planteaba Gonzalo, que no tienen acceso al agua fácil y por lo tanto tienen que convivir con esa escasez todo el tiempo. Y por eso que cada gota de agua que nosotros logramos evitar que se escurra por el desagüe es un aporte que estamos haciendo a alguien más. Y ahí, que también lo planteaba Román y que la ciencia también lo ha comprobado, la interdependencia. Algunos dicen, ¿qué es eso? Es que cada decisión y acción que ustedes tomen va a influir en alguien más. Y cuando hablo de alguien más puede ser cualquier otro ser vivo o que nosotros percibamos que es un ser vivo. Porque, ojo, todavía la ciencia cada vez descubre más cosas que no teníamos conciencia de ello. Como por ejemplo que las raíces de los árboles y de las plantas se conectan bajo tierra y se comunican. Nosotros decimos, pero es que no hablan. Pero ¿por qué tienen que hablar igual que nosotros para saber que están comunicando? Ellos están comunicando todo el tiempo. Y hay un elemento que también invito, y dentro del movimiento también invitamos, es que ustedes sean conscientes de lo que hacen. Cuando caminen, intenten caminar aunque sea 10 minutos al día, de todo lo que caminan, conscientemente. Y se van a dar cuenta de las maravillas que van a encontrar en esos 10 minutos. Cosa que siempre, todos los días caminaban por el mismo lugar, la misma calle, y pasaban, y por primera vez, no me había dado cuenta que había ese árbol, o que estaba esa flor, o que había ese aroma, o que había una mariposa, o que el camino estaba pintado un color diferente.
ser consciente en lo que hacemos es relevante en esto también. Y al ser más consciente, nos damos cuenta de más prácticas que podemos desarrollar en nuestras vidas. Y cada vez incorporamos más. Una de las prácticas que me encanta a mí hacer apenas me levanto es mirarme un reflejo, que puede ser un espejo, puede ser una poza de agua, y hablarme, comunicarme, yo a yo, y decir lo orgulloso que estoy de lo que estoy haciendo. Cuando uno empieza a vibrar en ese orgullo porque está haciendo algo que está aportando, el resto del día es flotar. Uno flota en el día. No siente peso, no siente cansancio. El ayuno, yo soy de las personas que hace 3 años atrás pesaba 120 kilos, y yo soy de los que hago ayunos prolongados y temporales, que se llaman. Yo paso 16 horas todos los días sin comer, conscientemente, y una vez al mes paso de 48 horas o más sin comer. Y no es porque quiera bajar de peso, es porque sabe que uno se hace más consciente de lo que come y cómo come, y de las cosas que prepara. ¿Cuántos de los que están aquí preparan sus almuerzos? Ustedes, no lo compran, lo preparan. Que levanten la mano. Menos de la mitad. Cada vez que cortan, cada vez que usted van adecuando una ensalada, un producto que ustedes van a comer, es parte de su alimentación. Porque ustedes están colocando una energía en ese alimento que después va a ir dentro de su cuerpo. Y mucha gente no entiende eso. Pero ¿por qué es importante? Porque uno está colocando energía en ese proceso. Por lo tanto, lo invito también a ser consciente en cada una de las cosas que hacemos y cómo lo hacemos. A mí me gusta, y con esto termino, decir que las palabras tienen poder. Las acciones también, por supuesto. Pero también importa mucho cómo uno envuelve esa palabra, que es la intención que le da esa palabra. Es tan importante. Y lo coloco en un ejemplo, una analogía un poco más simple para todos. El regalo de Navidad. Cuando uno prepara el regalo, es tan importante el regalo como el envoltorio que nosotros le damos ese cariño para que quede bonito, para que la rosa quede ahí. Ojalá lo hagan, porque algunos van y lo compran hecho así. Pero si lo hicieran y ustedes hacen el esfuerzo, es preparar cómo quede la rosa, cuál es la rosa más adecuada para el diseño del papel, que el papel quede bien bonito, que quede todo bien armado. Eso es parte de lo que invita Laudato Si, a que nosotros seamos creyentes, pero también seamos amorosos con toda la creación, toda. O sea, no hablo solamente de los seres vivos, toda, porque los seres vivos también vivimos en algún lugar. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Agradecemos la exposición de estas 3 personas que nos acompañaron en la mañana de hoy. Así que los invitamos a pasar a Román, a Cristian y a Gonzalo para iniciar un espacio de preguntas. Por cuestiones de tiempo pueden ser 2. A viva voz pueden hacer sus preguntas y decir también a quién va dirigida. Hola, quería hacerle una pregunta cortita. Hoy estamos viviendo una extinción bastante preocupante, que es justamente de los chilenos. Hoy día la tasa de natalidad está bajísima, y para todos los movimientos que apoyamos a las mujeres para que puedan tener a sus guaguitas, quería preguntarle a usted, Laudato Si, y usted, digamos, Tomás, ¿verdad? ¿Qué opinan de esto? ¿Cómo lo están trabajando? ¿Qué podemos hacer para justamente apoyar a las mujeres, a la maternidad, que es su rol co-creador, y evitar que nos distingamos como chilenos? Esa es la pregunta. Yo no voy a hablar como movimiento Laudato Si, porque en realidad, para ser sincero, no es un tema que se trate dentro del movimiento como es particularmente en Chile. Pero vuelvo a insistir en el viaje. El viaje es un proceso y tiene que ser amoroso. Y todas las transiciones tienen que ser amorosas también. En algún momento el planeta, una de las argumentos que se estimaba mucho respecto al tema de la natalidad era la gran explosión demográfica, que estaba ayudando por la mala gestión, por la mala interpretación de cómo nosotros nos relacionamos con nuestro entorno, es que estábamos teniendo una gran cantidad de crecimiento en población en el planeta
que estaba agotando los recursos. Entonces, estamos llegando a un equilibrio entre que nos pasamos un poco la de revolución en algunos lugares y que llegamos, en el caso de Chile, lo que tú dices, incluso está en cero para abajo. Ni siquiera estamos llegando al cero. O sea, nuestra tasa de natalidad en este momento está en bajo cero. Pero estamos en esa etapa de transición. Hay países que todavía tienen una natalidad muy alta, hay países que están muy bajos y por lo tanto tenemos que llegar a un cierto equilibrio. Y tenemos que entender, o sea, no tenemos que asustarnos cuando vivimos una experiencia que pueda ser un poco extrema, porque ella quizás necesita, porque en otro lugar está en el otro extremo y equilibra. La naturaleza nos enseña mucho el término equilibrio dinámico. ¿Qué es un equilibrio dinámico? Que en algún momento alguna cosa está un poco más arriba y esa misma cosa en algún momento está un poco más abajo. Y eso es normal, eso está bien. Hay un colega mío en Brasil que dice que es como el electrocardiograma. Solo cuando el electrocardiograma se calma es que estamos muertos. Por lo tanto, la fluctuación es normal en la vida. Tiene que haber fluctuación. En algún momento estamos con alta natalidad y en algún momento estaremos con baja. Para acoger la pregunta, aunque escapa con mucho a mis temas de investigación, entonces simplemente diría que es evidente que es un tema multicausal y que hay organismos, instituciones que están muy preocupadas por efectivamente una natalidad de 1.7 en Chile, es preocupante. Entonces, pero si traigo el tema a la conversación de hoy día, yo lo diría en estos términos. Efectivamente, hay una conversación, o era mucho más fuerte hace muchas décadas, de qué hacemos con el número de la población mundial. Y a veces también uno se encuentra con discursos que dicen un poco lo siguiente, como que el gran problema actual es la humanidad, como si fuéramos una plaga frente al resto de las cosas y seres, y lo que habría que hacer es retrotraer al ser humano, como que el ser humano tiene que dar espacio para que la naturaleza recupere equilibrios, como que tenemos que disminuir y un poco arrinconarnos para permitirle a la naturaleza recuperar algo que perdió. Ese discurso uno lo encuentra bajo distintas formas y yo personalmente creo que no necesitamos menos humanidad, sino más humanidad. Y entendiendo por eso no necesariamente numéricamente más humanidad, pero sí hacernos conscientes que la crisis actual requiere que las personas nos comprometamos decididamente con las formas de vida, no solamente humanas, sino con otras formas de vida. Entonces, no se trata como que desaparezcamos, disminuyamos, nos retrotraigamos, sino que tenemos que justamente ser más fieles a la vocación de personas a las que estamos llamados por Jesucristo. En Chile hace ya varios años, creo que 8 o 9 años, que ya pasamos la tasa de recambio, que es 2.1 hijos por mujer o por familia. Bueno, eso estoy totalmente de acuerdo con Román de que esto es multicausal. Hay montones de elementos, tanto políticos como también económicos. También desde hace muchos años las políticas de género, las políticas poblacionales, las políticas a nivel universal o mundial han ido tendiendo el camino hacia eso. Es cosa de pensar, ayer nomás me llegaba un WhatsApp de estos típicos que dicen estamos en peligro de extinción y salía mi abuela tuvo 12 hijos, mi mamá tuvo 6 hijos, yo tuve un hijo y mi hijo tiene un gato. ¿Lo vieron ayer? Porque andaba dando vueltas por ahí. Y yo tengo amigos de iglesia que son solteros, no tienen hijos, 30 y tantos años, y ya se hicieron la vasectomía. Porque hay un solo comentario, y aquí lo llevo a lo que estamos hablando hoy día. ¿Cómo voy a traer niños al mundo? ¿Cómo está el mundo? Entonces, de verdad esto es multicausal, sin embargo, creo que es importante, y quiero tomar esa última palabra, es importante en todo esto traer más humanidad y por supuesto invitarlos a que todo esto podemos hacerlo más amoroso, como también decía Cristian. ¿Mm? Eso, gracias. Muy bien. Última. Hola, soy Valentina.
Muchas gracias a los tres por la presentación. Mi pregunta va dirigida a Román, sobre todo porque trabajo como en ambientes educativos y me interesó mucho ese diálogo como, bueno, tú mencionaste dos, que era como diálogo interreligioso, intercultural, ecuménico, pero justamente cómo llegamos a diálogos o cómo dentro de esos espacios con jóvenes se activan los procesos de discernimiento, si es que podrías como profundizar un poco más de procesos de discernimiento y cuáles serían elementos como centrales para partir. Eso. Bueno, si alguien quiere sumarse a la pregunta, bienvenido sea, pero yo me... Yo creo que la pregunta que uno se puede hacer es la siguiente. En un espacio educacional, formativo, pensemos en otra cosa, la solidaridad. Y uno se podría preguntar qué tipo de procesos formativos, qué tipo de discursos y qué tipo de experiencias tenemos que tener en nuestro colegio para que los egresados del colegio en cuarto medio, la solidaridad sea algo espontáneo. No como una aplicación de algo que me dijeron y porque soy buen estudiante voy a intentar ser solidario, sino que brota en mí. ¿Sí? Y entonces lo mismo, yo creo que la pregunta que nos podemos hacer en los espacios formativos educacionales, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tipo de procesos, qué tipo de discursos y qué tipo de experiencias deberíamos proponer en el colegio para que el cuidado de la casa común fuera algo espontáneo en las personas y no como la aplicación de un deber ser, por decirlo así? Eh, no tengo la respuesta, no te voy a decir ahora, pero lo que sí creo es que esto no tiene que estar reducido a la clase de religión o filosofía, sino que efectivamente debiera permear a todas las disciplinas y por lo tanto es un discernimiento que debiera involucrar al conjunto del cuerpo docente, por decirlo así. Entonces, no como, eso